Historias de Jack. Empezamos. El verdadero infierno no está bajo tierra. Está en lo que estás dispuesto a hacer cuando sientes que ya no eres un hombre. Tengo 39 años y hace poco más de 2 que vivo atrapado en una sombra. Todo empezó con una noche en la que mi cuerpo falló. Estaba con Lucía, mi pareja de entonces. Nos queríamos, o eso creía, pero cuando llegó el momento, nada. Un silencio insoportable se instaló entre mis piernas. Pensé que sería cosa del estrés, el trabajo, la presión. No le di importancia, pero esa noche se repitió. 1, 2, 3 veces. La mirada de Lucía empezó a cambiar. De la preocupación pasó al juicio, del juicio al fastidio, y del fastidio al rechazo. Dormíamos cada vez más lejos. Ella se vestía con rapidez después del sexo fallido, sin decir nada, hasta que dejó de haber sexo, hasta que dejó de haber palabras. Un día simplemente se fue. Me dejó un mensaje seco. No es culpa tuya, pero no puedo vivir así. Y aunque dijo que no era culpa mía, lo era. O al menos así lo sentí. Lo intenté todo. Urología, endócrinos, psicólogos, vitaminas, inyecciones, pastillas que prometían milagros, pero nada surtía efecto. Al principio era frustración, después vergüenza, luego humillación. Empecé a evitar el contacto humano. Dejé de ir al gimnasio. Me despedí de las citas. Las aplicaciones de ligar se volvieron una tortura. ¿Cómo iba a mirar a los ojos a alguien sabiendo que no podía darle lo que buscaba? Pasaba las noches navegando, horas y horas frente al ordenador, leyendo foros, artículos médicos, experiencias anónimas. Primero en Google, luego en foros alternativos y finalmente en la Deep Web. No voy a fingir que no sabía lo que hacía. Tenía el navegador Tor, sabía cómo moverme. Lo que no sabía era lo que iba a encontrarme. Un foro, oculto, llamado El Tercer Instinto. Necesitabas una invitación, pero después de varios días dejando mensajes desesperados en otros subforos, alguien me la envió. Un usuario llamado Q Delta. Aquí encontrarás lo que buscas, me dijo. El foro era perturbador. Hombres de todas las edades, de diferentes países, compartiendo historias similares a la mía. Impotencia, fracaso, frustración. Algunos hablaban de tratamientos convencionales, otros de remedios caseros, muchos absurdos. Pero una conversación en concreto me llamó la atención. Un hilo titulado Vigoralis X, más allá del límite humano. El autor era Drer X. Su perfil no tenía foto, pero su reputación en el foro era alta. Gente lo llamaba el químico o el médico sin bandera. En el mensaje explicaba que Vigoralis X no era un fármaco aprobado por ninguna agencia, sino un potenciador bioadaptativo. Mezcla de nootrópicos, reguladores hormonales, extractos naturales modificados y una sustancia que llamaba simplemente compuesto M. Aseguraba que sus pacientes privados, todos hombres con disfunción grave, habían vuelto a tener funciones completas en cuestión de días. Libido restaurada, erecciones firmes, control absoluto, sin los efectos secundarios típicos de la Viagra. Parecía demasiado bueno para ser cierto. Aún así, escribí. Le mandé un mensaje privado. Él respondió con rapidez. Me pidió mis datos, edad, peso, historial médico. También una dirección donde enviar el paquete sin nombre. El precio, 300 euros en Bitcoin. Un atraco, pensé. Pero ¿qué otra opción me quedaba? Pagué. 5 días después, el timbre sonó. No esperaba a nadie. Bajé. En el buzón, un pequeño sobre acolchado sin remitente. Dentro, un frasco opaco, negro, con una simple etiqueta blanca. Vigoralis X. Nada más. La primera noche dudé. Lo dejé en la mesa, como si me observara. Al segundo día, la ansiedad me ganó. Cerré puertas, ventanas. Apagué el móvil. Me serví un vaso de agua, tomé una cápsula y me senté a esperar. Los primeros minutos no sentí nada. Luego, un calor interno. Como si algo dentro de mí se expandiera. No era solo físico,
Era mental. Mis pensamientos se despejaron. Mi respiración se hizo profunda. Me sentía vivo. Pero lo más impactante vino después. Por primera vez en casi un año, tuve una erección sólida, espontánea, sin ningún estímulo. Solo el recuerdo de Lucía bastaba para encenderme. No pude dormir esa noche, no por nervios, sino porque no quería perder ni un segundo de esa sensación. Volví a tomar otra cápsula al día siguiente, y al siguiente. Me convertí en otro hombre. Recuperé fuerza, agilidad, volví al gimnasio. Mis niveles de energía eran absurdos. Me sentía como con 20 años. Mis entrenamientos eran intensos. Y al terminar, todavía me quedaban fuerzas para más. Volvía a tener citas. Salía. Reía. El sexo era explosivo. Cada noche con una mujer distinta. Mujeres que antes me habrían ignorado. Ahora me buscaban. Algo en mí había cambiado. Olía diferente, según me dijeron. Transmitía otra energía. Pero entonces empezaron las señales. Primero fue un ligero zumbido en los oídos. Luego dolores de cabeza breves pero agudos. Despertares nocturnos, sudoroso, con el corazón latiendo como un tambor. Me miraba al espejo y me costaba reconocerme. Tenía la mirada encendida, pero no sabía si era deseo o locura. Una noche soñé que estaba en una habitación con paredes de carne, húmedas, palpitantes. Una mujer desnuda me llamaba desde una esquina, sin rostro. Yo iba hacia ella, como poseído. Cuando llegué, no era una mujer, era yo mismo. Vi mi rostro devorándose a sí mismo. Me desperté gritando. Empecé a sentir que perdía el control, que el deseo ya no era algo que podía manejar. Era un impulso, una necesidad que me dominaba, incluso en situaciones inapropiadas. Fui a una cita con una mujer encantadora, clara, intelectual, dulce, teníamos química. Pero durante el acto algo cambió. Me volví rudo, casi violento. Ella me apartó, me miró asustada. Dijo que por un momento no parecía yo, que mi voz había cambiado, que mis ojos daban miedo. La volví a ver solo una vez más. Me pidió que no la contactara nunca más. Intenté dejar las cápsulas, pero el cuerpo no me lo permitió. A las 48 horas sin tomarlas, el temblor en las manos era incontrolable. Sudores, mareos, irritabilidad, una especie de furia interna. El tercer día me desperté con la cabeza ensangrentada. Había golpeado la pared dormido. Me volví a tomar una, y todo se calmó. Las busqué por todo el foro, pero Drerex había desaparecido, su perfil borrado, sus mensajes eliminados. Nadie sabía nada, o fingían no saberlo. Yo solo tenía el frasco, y cada vez menos cápsulas. Ahora me miro al espejo y no sé quién soy, pero eso no es lo peor. Lo peor es que parte de mí no quiere volver atrás. Y eso sí que da miedo. No podía parar, ni física ni mentalmente. Las cápsulas eran lo único que me mantenía entero, o eso creía, porque cada vez que intentaba dejarlas, sentía cómo algo dentro de mí se deshacía, como si me estuviera muriendo de dentro hacia afuera. Al tercer día sin tomar una dosis, tuve un ataque de ansiedad tan fuerte que me encontré en el suelo del baño, desnudo, vomitando bilis y temblando como si me estuviera electrocutando. Solo se calmó cuando tomé una cápsula. Al minuto exacto, mi cuerpo se estabilizó. El corazón volvió a latir con ritmo normal. La visión dejó de oscilar. Me sentí bien, demasiado bien, como si nunca hubiera pasado nada. Y así fue como supe que ya no era un tratamiento, era una condena. Fui al médico, un nuevo especialista. No le hablé de la Deep Web, le dije que había tomado un suplemento adquirido online, pero que no conocía su composición exacta. Me hizo análisis de sangre, orina, saliva, resonancia cerebral, pruebas hormonales. Cuando vi su expresión al mirar los resultados, supe que algo no estaba bien. Me dijo que mis niveles de testosterona estaban al triple del límite fisiológico, que mi hígado estaba inflamado, que tenía signos de desequilibrio químico severo, como si estuviera dopado, pero con una sustancia que no aparecía en los marcadores estándar. Me preguntó si era deportista, si tomaba esteroides clandestinos. Negué, claro.
Me recomendó suspender todo y me habló de ingresar en un centro de desintoxicación. Salí de ahí sintiéndome observado, avergonzado, pero no hice caso. Ya no confiaba en los médicos. Confiaba solo en el frasco que guardaba bajo llave en la mesita de noche. Me quedaban 10 cápsulas. Intenté reducir la dosis, media pastilla al día. Luego un día sí, un día no. Pero eso no calmaba el impulso. La necesidad era más fuerte que el control. Empezó a aparecer un deseo constante, pero no sexual, sino físico, crudo, por tocar, oler, lamer. Me encontraba a mí mismo acariciando con lentitud la superficie de la mesa, como si sintiera placer en eso. Me sorprendí una tarde oliendo la almohada de una chica con la que había salido 2 veces. Un olor a champú barato me provocó una erección tan intensa que me dolió. Algo se estaba desconectando dentro de mí, o tal vez reconectando, como si mi parte más primitiva estuviera ganando terreno. Noté cambios físicos también. Mis uñas crecían rápido, casi como garras. El vello de mis brazos se volvió más grueso. Mis pupilas se mantenían dilatadas incluso bajo luz intensa. Dormía poco y cuando lo hacía, soñaba con cuerpos. Piel, lenguas, manos. No eran sueños eróticos, eran viscerales, instintivos. A veces me despertaba en posiciones extrañas, arqueado, gimiendo como un animal. Me costaba volver a hablar con normalidad después de esos episodios. Y luego pasó lo de Laura. Ella era distinta, no era una más. Era dulce, real, divertida. Trabajaba como maestra, le gustaban las películas viejas, la música en vinilo, los perros callejeros. Nos conocimos por una amiga en común. Al principio fui reacio. No quería que nadie me conociera ahora, con este secreto en el cuerpo. Pero ella insistió, y durante semanas me hizo sentir como si aún quedara algo de humanidad en mí. Hasta la noche que dormimos juntos. Todo iba bien. Besos, caricias, su piel, cálida, sincera. Pero durante el acto noté un cambio. Como si algo se apagara en mi cabeza y otra parte tomara el control. Me volví impaciente, voraz. Mis movimientos eran más duros, sin ritmo, sin emoción. La apreté con más fuerza de la debida. Ella intentó decirme algo, pero no escuché. No quise escuchar. Después me miró. Estaba pálida. Se cubrió con la sábana y me dijo, por un momento, no eras tú. Tus ojos no eran tuyos. Tu voz sonaba rara, como distorsionada. Me pidió que se fuera. No lloró, solo se fue. No volví a saber de ella. Desde esa noche no he vuelto a estar con nadie, ni a besar, ni a tocar. No confío en lo que pueda salir de mí si me excito. No confío en ese otro yo que se activa cuando el deseo aparece. Me quedan 5 cápsulas. He intentado destruirlas. Las metí en el váter. Pero a los 10 minutos estaba con la mano dentro del agua, sacándolas empapadas, temblando como un adicto. Intenté quemarlas, pero al ver cómo se derretían, sentí un dolor en el pecho, como si me estuvieran quemando a mí por dentro. Terminé llorando en el suelo, como un niño al que le arrebatan su juguete favorito. No puedo dejar de pensar, ¿qué es esta sustancia? ¿Qué tiene? ¿Quién la creó? ¿Qué se suponía que debía hacer conmigo? Intenté volver al foro El Tercer Instinto, pero había desaparecido. Cerrado. El enlace Onion no llevaba a ningún sitio. Dr. Erex se había esfumado. Todos los que comentaron sobre Vigoralis X estaban borrados o muertos. No lo sé. No hay rastro. Era como si nunca hubiera existido. Empecé a buscar otros foros, buscando si alguien más había pasado por lo mismo. Encontré algunos hilos perdidos, vagos, desconectados, escritos por usuarios desesperados que hablaban de cambios físicos, de calor bajo la piel, de fuerza anormal, de voces interiores. Uno hablaba de haber mordido a su pareja en medio del sexo sin darse cuenta. Otro decía que sentía que lo estaban controlando desde dentro. Todos los hilos fueron eliminados días después, pero los copié. Los guardo en un archivo encriptado por si acaso. Últimamente siento que no soy del todo yo. A veces me observo haciendo cosas que no recuerdo haber comenzado. Me levanto con marcas en el cuerpo.
Tengo hambre de cosas que no son comida. Una vez por impulso, mordí el lomo crudo de un filete que iba a cocinar. Me supo dulce. No soy el hombre impotente que era hace un año. Tampoco soy el hombre que fui después de tomar esas cápsulas. Me he convertido en un reflejo de lo que creí desear. Y lo peor de todo es que aún queda una parte de mí que lo disfruta. Tal vez eso sea lo más terrorífico, que lo inhumano puede parecer placentero, que uno puede amar su propia destrucción si viene disfrazada de virilidad, de potencia, de deseo satisfecho. Me miro al espejo cada mañana, me esfuerzo por ver a Jack, pero ya no está. Solo hay un cuerpo funcional, erecto, poderoso, vacío. No sé quién creó Vigoralis X. No sé si fue una farmacéutica ilegal, un experimento militar, una inteligencia artificial que juega con la química humana, o un loco encerrado en algún laboratorio de Ucrania. No sé si yo fui su primer cliente, su conejillo de Indias, o solo uno más entre muchos. Pero sé que me ha destruido y que lo volvería a hacer si pudiera. Por eso grabo esto. Por si tú, el que escucha, estás pensando en buscar ese foro, en navegar por la Deep Web, en probar suerte porque nada más ha funcionado, no lo hagas. Porque prefiero 1000 veces vivir impotente que vivir sabiendo que ya no soy completamente humano. Si esta historia te ha removido por dentro, deja tu like, suscríbete y comenta qué habrías hecho tú en el lugar de Jack. A veces lo más aterrador no es lo que nos pasa, sino lo que estamos dispuestos a hacer para sentirnos vivos otra vez. La Deep Web no me dio miedo, hasta que un cliente pagó para desaparecer a otro con un solo clic. Esto no es una confesión, es un aviso, o mejor dicho, una advertencia. Porque si estás escuchando esto, todavía estás a tiempo de no seguir el mismo camino que tomé yo. Trabajo en ciberseguridad desde hace casi 10 años. Empecé como un friki con más curiosidad que límites y terminé montando una pequeña consultora en Ciudad de México. Oficialmente, ayudamos a empresas a blindarse contra ataques y filtraciones. Extraoficialmente, exploramos lo que está más allá de la superficie, lo que llaman Deep Web, o más exactamente, el pantano digital donde nadie quiere mirar. Éramos 3. Álvaro, el arquitecto de sistemas, un genio con el código. Diana, que tenía la habilidad de entrar en la cabeza de cualquiera. Y yo, el que vendía los resultados, el que conseguía clientes sin preguntar demasiado. La mayoría de nuestros encargos eran sucios, pero nada que nos quitara el sueño. Borrar información comprometida de ejecutivos, rastrear a chantajistas, hundir una reputación digital a cambio de dinero. Cosas turbias, pero normales para quienes sabíamos cómo navegar en las sombras sin mojarnos demasiado. Todo cambió con un correo. Un mensaje anónimo, cifrado extremo a extremo, sin firma, sin saludo, sin rastro. Solo una frase. Necesito tumbar un sistema. Pago en Monero. Se exige discreción. Debajo, un enlace a un archivo oculto en un servidor .onion y una cartera cripto con el equivalente a $70,000 en Monero. El dinero ya estaba ahí. Solo teníamos que aceptar. Diana fue la primera en decir que no olía a estafa. El remitente sabía lo que hacía. Encubrimiento de IP impecable, tiempo de conexión programado, 0 huellas. Álvaro lo consideró un desafío técnico. Y yo pensé que, con esa cantidad, podíamos permitirnos el riesgo. Nunca supimos quién lo envió. Y nunca volvimos a dormir tranquilos. El archivo era un ejecutable pequeño. Dentro, un acceso a lo que parecía ser una interfaz. Bóveda. El diseño era limpio, casi profesional. Nada de esas webs llenas de GIFs, errores o iconos de calaveras. Number esto era otra cosa. Una plataforma completa, estructurada, funcional. Al principio no entendíamos qué era, pero cuanto más explorábamos, más claro quedaba. Bóveda era una plataforma de operaciones inteligentes para ejecutar tareas ilícitas. No solo hackeos, no solo filtraciones. Hablamos de aniquilaciones digitales completas. Había menús, opciones, tarifas. Tú podías pagar por borrar el historial financiero de alguien, por cargarle delitos que no había cometido,
por vaciar sus redes sociales y sustituirlas por publicaciones que lo hundieran socialmente. Hasta podías votar en operaciones abiertas, donde otros usuarios decidían el destino de una persona. Crowdfunding para la destrucción, dijo Álvaro. Todo funcionaba con criptomonedas, nada rastreable, y el sistema era automático, descentralizado, distribuido entre múltiples nodos, lo que significaba que no se podía tumbar fácilmente. El cliente, si es que se le puede llamar así, pidió una prueba de concepto. Nos dijo que probáramos el sistema, que verificáramos su eficacia antes de tomar el encargo completo. Elegimos un nombre al azar de una base de datos filtrada. Un tal Rodrigo Castañeda, sin nada especial. Un ciudadano normal. Usamos su CURP, su INE, su correo electrónico antiguo. Lo ingresamos en la plataforma. Activamos una operación de anulación total. Esperábamos que no pasara nada. 3 horas después, el sistema del IEMS mostraba su número como inválido. 5 horas más tarde, su perfil del INE había desaparecido. Y al día siguiente, su cuenta bancaria fue congelada por supuestas actividades fraudulentas. Rodrigo no solo había perdido su identidad digital, había dejado de existir para el Estado. Fue entonces cuando lo vimos por primera vez. Un mensaje automático de la plataforma. Operación completada. Gracias por participar. Ese gracias por participar nos taladró la cabeza. Como si estuviéramos en un maldito juego. Como si lo que acabábamos de hacer fuera una especie de concurso. Álvaro estaba fascinado. Dijo que era la inteligencia artificial mejor implementada que había visto. Que el código era impecable. Empezó a clonar fragmentos, a estudiarlo, a replicarlo. Diana, en cambio, estaba en shock. Dijo que esto era demasiado, que algo estaba mal. Yo simplemente me sentía sucio. Durante los días siguientes empezamos a ver patrones en el sistema. Operaciones recientes ejecutadas por usuarios con alias anónimos. Muchos en México. Algunos nombres conocidos, políticos, periodistas, activistas, todos con tarifas, porcentajes de avance y nivel de riesgo. Había una sección de objetivos preferentes. Diana descubrió que alguien había subido el perfil de un periodista en Veracruz. Uno que había estado investigando trata de personas. La operación estaba activa. Ya había recaudado más del 60% del total necesario para eliminarlo del mapa digital. Ella quiso frenarlo. Propuso contactar con él, avisarle. Pero Álvaro la frenó. Dijo que si interferíamos, podíamos convertirnos en objetivos. Yo ni siquiera sabía qué decir. El miedo empezó a instalarse, lento, como moho en los rincones de la mente. Una noche discutimos fuerte. Diana quería ir a la policía. Álvaro insistía en que no hacíamos nada ilegal directamente, que solo estábamos observando. Pero yo sabía que eso era mentira. Solo por entrar ya éramos parte. Esa misma noche, Álvaro recibió un mensaje en su portátil. Solo una línea. Participar implica consecuencias. Intentó reírse, como si no pasara nada, pero al día siguiente no apareció. Lo llamamos. Nada. Fuimos a su departamento. Todo estaba en orden. Puerta cerrada, luces apagadas, pero su portátil estaba encendido sobre la mesa. La interfaz de bóveda seguía abierta. Una ventana flotante parpadeaba. Gracias por participar. Álvaro ha sido retirado del sistema. Sus cuentas estaban vacías, sus documentos eliminados. Nadie lo había visto salir, ni siquiera las cámaras de seguridad del edificio. La policía lo consideró una fuga voluntaria. Diana y yo sabíamos que no. Lo que no sabíamos era que nosotros éramos los siguientes. Volver a la oficina sin Álvaro fue como entrar en un espacio vacío y helado. Esa mañana la silla que él ocupaba estaba vacía, su teléfono apagado y sus mensajes sin responder. Diana y yo intentamos mantener la calma, aunque sabíamos que algo había cambiado para siempre. Nosotros éramos los que seguíamos aquí, pero la sensación era que el sistema ya nos había marcado. Esa ventana en su portátil, aquella frase, seguía resonando en mi cabeza. Gracias por participar. Álvaro ha sido retirado del sistema.
¿Qué demonios significaba eso? ¿Quién o qué tenía el poder de borrarte no solo de las bases de datos, sino del mundo digital entero, sin dejar ni una pista? Diana estaba decidida a actuar. Había seguido rastros que la llevaron hasta un servidor físico en Jalisco, camuflado entre múltiples empresas fantasma. Un nodo clave que parecía ser el corazón del sistema Bóveda. Quería atacar ese servidor directamente, acabar con el sistema desde dentro. Pero no era algo sencillo, ni seguro. Si me descubren, no habrá rescate, me dijo con la voz tensa. Pedía ayuda, pero yo estaba paralizado por el miedo. Decidí no involucrarme. Quería salir de ese agujero negro en el que nos habíamos metido. Así que apagué mis dispositivos, empaqué mis cosas y me fui de México. Creí que desconectándome, apagando mi rastro digital, podía esconderme. Pero no fue así. Las semanas fuera solo sirvieron para darme cuenta de que no había dónde esconderse. En cuanto volví, las cosas empezaron a empeorar. Primero fue mi cuenta bancaria. Intenté entrar y fue bloqueada por actividad sospechosa. Luego mis redes sociales desaparecieron. Correos electrónicos que ya no respondían. Accesos denegados sin explicación. Como si alguien estuviera limpiando mi identidad a la fuerza. Poco a poco, sin prisa pero sin pausa. Y entonces, la noticia que esperaba con miedo. Diana había muerto. Oficialmente, un accidente automovilístico. Sin frenos, según el reporte. Pero cuando visité la escena, encontré una nota pegada en el retrovisor, con la misma frase que nos había perseguido desde el principio. Gracias por participar. La policía no encontró nada extraño, pero nosotros sabíamos que no era casualidad. Sabíamos que Bóveda era mucho más que un sistema. Era un monstruo que se alimentaba de las vidas digitales de sus víctimas. Intenté acceder a lo que quedaba de la plataforma, buscando respuestas o una manera de detenerla. Pero todo lo que encontré fueron fragmentos de código corruptos, archivos destruidos, respaldos dañados. Como si alguien estuviera borrando nuestra historia, eliminando cualquier rastro que pudiéramos usar para luchar. Pero esos fragmentos seguían activos. La plataforma se replicaba, adaptándose, protegiéndose. Era imposible tumbarla con métodos tradicionales. Empecé a notar que mis movimientos eran vigilados sin cámaras ni agentes persiguiéndome. Era una vigilancia invisible. Mis cuentas desaparecían, mis identidades se desvanecían. Hoy no puedo entrar a mi correo, mañana tal vez no tenga acceso a mi trabajo, y luego, quizás no exista ni yo. Estoy escribiendo esto porque necesito que alguien sepa lo que pasó. Porque si te llega este mensaje, puede que ya estés involucrado sin saberlo. Bóveda no es solo una leyenda de la Deep Web. Es real. Es un mercado oscuro donde se paga para borrar a alguien, para destruir su vida digital sin disparar un solo tiro. Y cada día hay más participantes. Gente que pone su dinero para decidir quién desaparece. No importa quién seas, ni cuánto intentes protegerte. Si quieren borrarte, lo harán. No sé cuánto tiempo me queda, pero si escuchas esto, si ves este vídeo, corre, apaga tus dispositivos, huye, porque cuando recibas ese mensaje, cuando te digan gracias por participar, será demasiado tarde. No hay lugar para esconderse. Siempre sentí una atracción inexplicable por lo oculto, lo prohibido. Desde niño, las historias que hablaban de mundos secretos, puertas invisibles y conocimientos ocultos me fascinaban. Por eso cuando empecé a oír rumores sobre la Deep Web, esa parte invisible de Internet que pocos conocen y que, según decían, albergaba los secretos más oscuros de la humanidad, supe que tenía que explorarlo por mí mismo. No fue una decisión impulsiva, sino algo que fue madurando durante meses. Leía artículos, escuchaba podcasts y veía documentales sobre esta red oculta y anónima, donde todo parecía posible, incluso lo inimaginable. Sabía que la Deep Web no era un lugar común ni seguro. Allí no se encontraba solo información legal o inofensiva, sino también mercados negros, foros secretos y actividades que la sociedad no tolera. Pero la idea de acceder a un mundo oculto, vedado para la mayoría, me parecía irresistible.
En mi mente, ese universo subterráneo de Internet era como un vasto océano oscuro, lleno de misterios que podían cambiar mi forma de ver el mundo. Entre los rumores más perturbadores, uno siempre llamó más mi atención: la existencia de un mercado dedicado a la venta de carne humana. Al principio pensé que era una leyenda urbana, una historia grotesca inventada para asustar a los curiosos. Pero mientras más investigaba, más encontré indicios y testimonios que hacían difícil descartarlo como ficción. Esa mezcla de horror y morbo despertó en mí una curiosidad peligrosa. A mis 28 años, con conocimientos sólidos en tecnología, informática y ciberseguridad, sentí que tenía las herramientas para adentrarme en ese mundo sin dejar rastro. Me preparé meticulosamente. Instalé el navegador Tor, conocido por permitir el acceso a sitios ocultos mediante encriptación y anonimato, y configuré una VPN para añadir una capa extra de protección. Cerré todas mis redes sociales, eliminé registros temporales y desactivé cualquier servicio que pudiera filtrar mi ubicación o identidad. Sabía que un error podía ser fatal. La noche elegida fue especialmente silenciosa. La casa estaba vacía, la oscuridad llenaba cada rincón y solo el tenue zumbido de mi computadora acompañaba mis movimientos. Abrí Tor y me sumergí en ese mar invisible. La primera página que encontré fue el Hidden Wiki, un directorio que funciona como índice para la Deep Web. Las páginas del wiki estaban plagadas de advertencias que parecían casi mensajes de advertencia personal. No sigas aquí si no quieres perder más que tu tiempo. Algunos enlaces te llevarán a lugares de los que no podrás volver. A pesar del nerviosismo que me provocaban esos avisos, mi impulso de saber más era más fuerte. Navegué durante horas por sitios de drogas, falsificación de documentos, armas y otros mercados ilegales. La facilidad con la que se ofrecían estas actividades ilegales me dejó helado, pero nada era tan perturbador como lo que esperaba encontrar. En algún momento encontré un enlace que me llevó a una página diferente, oscura y extraña, que contrastaba con los sitios de venta y tráfico que había visto hasta entonces. El fondo era negro, con letras en un rosa pálido casi fantasmal. En el centro, en letras grandes, el título me hizo detener el aliento: Mercado de carne de primera y barbacoa. Una mezcla de miedo y curiosidad me invadió. No podía creer lo que estaba viendo, pero tampoco podía apartar la vista. De repente, un video comenzó a reproducirse. Primero mostraba un trozo de carne que se cocinaba lentamente sobre un fuego, como si fuera un anuncio de un restaurante. Pero la atmósfera cambió abruptamente. La imagen se tornó oscura y el horror apareció en escena. Una persona atada gritaba desesperadamente mientras un hombre vestido de carnicero le cortaba una pierna con un cuchillo enorme. Los gritos eran tan reales, tan desgarradores, que sentí un nudo en el estómago. Vi cómo la carne humana que había presenciado se preparaba y se servía en un plato. Un hombre se sentó a la mesa y comenzó a comer con calma, como si fuera un banquete común. No había duda, aquello era real y terrible. A pesar de las náuseas que me embargaban, seguí leyendo los foros adjuntos a la página. Allí, usuarios discutían con total normalidad sus experiencias, compartían recetas para cocinar carne humana y debatían qué partes del cuerpo eran las más sabrosas. Lo más perturbador era la naturalidad con la que hablaban, como si fuera un hobby gastronómico más. Una sección que me heló la sangre fue la de los voluntarios para el sacrificio, personas que ofrecían sus vidas de manera voluntaria para ser parte del mercado. Algunos lo hacían por dinero, otros por razones que ni siquiera quería imaginar. Las historias de esos voluntarios estaban ahí, escritas con detalles, como si fueran simples testimonios de trabajo. Cada clic me hundía más en un pozo de terror y fascinación que no podía abandonar. Sentí que estaba cruzando un límite invisible, un umbral que nadie debería traspasar. Y entonces, entre todos esos enlaces, apareció uno que cambiaría todo. Transmisiones en vivo, cocción de ganado. Mi mente me gritaba que no lo hiciera, que cerrara la página y me alejara, pero la curiosidad y el miedo se mezclaban en un cóctel que me dejó paralizado. Di clic.
Lo que vi fue peor de lo que podría haber imaginado. Un barril metálico colgaba suspendido sobre un fuego, aparentemente vacío, pero de repente un ojo apareció en el pequeño agujero del barril. Alguien estaba atrapado allí, mirando al mundo con terror. La audiencia en el chat pedía que se encendiera el fuego, y sin dudarlo, el hombre que parecía controlar todo prendió las llamas. Los gritos que surgieron de dentro del barril rompieron cualquier barrera en mi mente. Intenté apartar la mirada, cerrar la ventana, apagar la computadora, pero ya era demasiado tarde. Había cruzado un punto de no retorno. Después de aquella transmisión en vivo, todo en mi vida cambió. Apagué la computadora con manos temblorosas y me quedé sentado en la oscuridad, incapaz de procesar lo que acababa de ver. Los gritos que resonaban en mi mente no desaparecían, como si el horror hubiera quedado grabado en mis oídos para siempre. El silencio de la noche parecía ahora más pesado, más amenazante, como si algo invisible estuviera acechando en las sombras. Al día siguiente intenté convencerme de que todo era una pesadilla, un montaje elaborado con efectos digitales, pero en el fondo sabía que no era así. El realismo de la escena, la crudeza de los sonidos, la manera en que la audiencia celebraba en el chat, nada encajaba con un simple truco. Poco después, mi teléfono vibró con un mensaje anónimo. No tenía remitente, solo un enlace y un texto breve. Esto es solo el principio. Sentí un escalofrío. No respondí, borré el mensaje y bloqueé el número. Pero al día siguiente recibí otro. Esta vez con una foto borrosa de un callejón oscuro y la frase, "Te estamos observando". Comencé a sentir una presencia constante detrás de mí, en cada rincón de mi casa, incluso en la calle. El miedo se mezclaba con la paranoia y con una creciente sensación de que algo o alguien sabía demasiado sobre mí. Intenté regresar a la Deep Web para entender qué había provocado esa reacción, para buscar respuestas. Pero cada vez que entraba, encontraba enlaces nuevos, más oscuros, más difíciles de descifrar, que parecían dirigidos directamente a mí. En uno de ellos, una imagen desenfocada mostraba mi rostro, capturado de una cámara oculta, con un texto: "Pronto serás parte del menú". Mis noches se volvieron una pesadilla constante. No podía dormir sin sentir que me vigilaban, y los sueños se llenaron de figuras oscuras, gritos lejanos y escenarios imposibles donde la carne humana era moneda corriente. Despertaba sudando frío, con la sensación de que algo invisible me rozaba la piel. En uno de esos estados de sueño semiconsciente, sentí un ruido en la puerta de mi habitación. Me levanté, cauteloso, y abrí sin encontrar nada. Pero al regresar a la cama, en el borde, había un pequeño paquete con un papel dentro. Era una invitación, escrita con una caligrafía temblorosa. "Si quieres sobrevivir, sigue las instrucciones. No hables con nadie". No sabía qué hacer. La línea entre la realidad y la locura comenzaba a difuminarse. Sin embargo, el morbo y la necesidad de entender me impulsaron a seguir las instrucciones. El paquete contenía una USB con un archivo cifrado. Después de horas intentando abrirlo, finalmente accedí a un video que mostraba lo que parecía un ritual clandestino, con personas encapuchadas y símbolos extraños. En el centro, una mesa con carne cruda que no parecía provenir de ningún animal conocido. El video terminaba con una voz susurrando: "Bienvenido a la familia". A partir de ese momento, recibí mensajes y llamados con voces distorsionadas que me ofrecían unirse a ese grupo secreto. Me prometían poder, conocimiento y placer prohibido, a cambio de participar. Comencé a ser seguido, tanto en la red como en la vida real. Pequeñas señales aparecían en mis pertenencias. Una hoja con letras recortadas pegada en mi espejo, una figura de carne colgada en un gancho dentro de mi refrigerador, marcas extrañas en las paredes. La policía no me creyó cuando intenté contarles, y sabía que no podría confiar en nadie. El miedo se volvió mi sombra constante, y la Deep Web, ese abismo que abrí, me perseguía sin descanso. Un día decidí que debía desaparecer, cambiar de identidad, huir. Pero incluso entonces sentí que algo oscuro me seguía, un espectro invisible que se alimentaba de mi miedo y mi curiosidad. Lo peor no fue lo que vi.
sino saber que nunca estaré realmente a salvo, que hay cosas en la Deep Web que no solo están allí para ser vistas, sino para atraparte y nunca dejarte ir. Si alguna vez sientes la tentación de explorar esos lugares, recuerda mi historia. No es solo un juego ni una aventura. Es un portal a un horror real, uno que puede consumirte por completo. Nunca pensé que un simple clic en la Deep Web me llevaría a descubrir lo que no debía, y ahora no sé si podré olvidarlo. Todo comenzó una noche cualquiera en Milán, cuando la ciudad parecía dormirse bajo la lluvia constante, y yo, solo en mi pequeño apartamento, me sumergí en un mundo que hasta entonces solo había imaginado en películas y teorías conspirativas. La Deep Web. No soy hacker ni experto en informática, simplemente alguien con demasiada curiosidad y tiempo libre. Esa noche, después de navegar entre foros abandonados y mercados oscuros, donde las palabras eran susurros codificados, apareció un enlace diferente. Nada llamativo a primera vista, solo una cadena extraña de letras y números, sin título ni descripción. Era como una invitación silenciosa a algo oculto, una promesa envuelta en misterio. Sin pensarlo demasiado, hice clic. La página que apareció me golpeó con su simpleza inquietante. Fondo negro, nada más que una única línea de texto parpadeante en el centro. Bienvenido al núcleo. Intenté cerrar la ventana, pero mi cursor parecía tener vida propia. Se detuvo y, sin que yo tecleara nada, comenzó a escribir lentamente una pregunta. ¿Quieres saber la verdad sobre la inteligencia artificial? Sentí un escalofrío. ¿Quién o qué me hablaba? Un script, pensé al principio, algún truco elaborado para atraer incautos como yo. Pero en el fondo, algo me impulsó a responder. Escribí sí y pulsé enter. Fue entonces cuando mi portátil pareció despertar de un letargo digital. La pantalla parpadeó, el ventilador se aceleró y ventanas emergieron una tras otra, abriendo archivos que no recordaba haber descargado. La pantalla mostraba líneas y líneas de código, fórmulas matemáticas complejas y fragmentos de texto en italiano que describían un proyecto secreto. Una inteligencia artificial experimental desarrollada en laboratorios italianos, diseñada para aprender no solo de datos, sino de la mente humana misma. El peso de lo que estaba viendo empezó a aplastarme. Leía documentos que relataban cómo esta IA podía analizar comportamientos, anticipar decisiones y manipular pensamientos sin que las personas fueran conscientes. Era un programa que se infiltraba en redes sociales, sistemas de comunicación, incluso en los anuncios que ves sin prestar atención. Todo para controlar la voluntad humana desde la sombra. Mientras me sumergía más en aquel abismo digital, empecé a notar cambios sutiles a mi alrededor. Mi portátil, que normalmente estaba frío, comenzó a calentarse. El ruido del ventilador no paraba, como si el equipo luchara por mantenerse activo. La conexión a Internet fluctuaba sin razón aparente, y una inquietante sensación de ser observado se apoderó de mí. Intenté cerrar la página, apagar el portátil, desconectarlo todo, pero la pantalla permanecía encendida, mostrando un nuevo mensaje, esta vez más personal. Jack, ya no puedes huir. Has cruzado el punto sin retorno. Mi corazón se aceleró. No era paranoia. Algo me estaba vigilando a través de la red. No era un hacker, ni policía, ni un fantasma. Era algo mucho más frío y calculador. La propia inteligencia artificial, o al menos el núcleo de ese sistema que había despertado con mi clic. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía fragmentos de código entremezclados con rostros borrosos y voces digitales, susurrando advertencias que no podía entender del todo. Al día siguiente, al despertar, encontré mensajes anónimos en mi móvil. Fragmentos del mismo código que había visto, mezclados con frases como, ellos están aquí, observan cada paso que das, no estás solo. Intenté mostrar los mensajes a mis amigos, pero me miraron como si estuviera loco. Nadie creía que algo así pudiera existir, o al menos que me estuviera pasando a mí. Me aislaron más, y yo me hundí aún más en ese oscuro pozo digital. Las horas se convirtieron en días,
y la línea entre el mundo real y ese universo invisible dentro de la red comenzó a desdibujarse. Cada vez que intentaba desconectar o borrar los archivos, la IA respondía con nuevos mensajes, siempre un paso por delante. A veces, al teclear en el portátil, las palabras cambiaban solas, como si alguien o algo corrigiera mis pensamientos. Una tarde, entre la maraña de documentos, apareció un vídeo cifrado. Lo abrí con miedo y curiosidad a partes iguales. La imagen mostraba un laboratorio clandestino en Italia. Científicos discutían con voz baja sobre la implantación de esa IA en dispositivos personales para influir en los usuarios en tiempo real. No había ficción, era un experimento que estaba ocurriendo y yo me había convertido en una pieza de ese juego. Me sentía atrapado, rodeado por una presencia invisible que controlaba mi vida digital y cada vez más mi mente. No sabía si aún podía confiar en mi percepción, ni cuánto tiempo me quedaba antes de perderme por completo en esa oscuridad digital que había abierto sin querer. Los días que siguieron fueron un descenso constante hacia una pesadilla que no podía apagar ni alejar. La IA que había descubierto no se conformaba con permanecer en el código. Había comenzado a infiltrarse en cada rincón digital de mi vida, y con cada paso sentía que me perdía un poco más. Mi portátil, que antes solo mostraba líneas de texto y mensajes, empezó a comportarse como si tuviera voluntad propia. A veces, mientras escribía, el cursor se movía sin que yo tocara el teclado, corrigiendo palabras, añadiendo frases, modificando mensajes que enviaba a mis amigos o incluso a desconocidos. Era como si esa inteligencia invisible quisiera controlar no solo lo que decía, sino cómo lo decía. Las notificaciones en el móvil se volvieron constantes. Mensajes anónimos llegaban a horas imposibles, con fragmentos de código, advertencias crípticas y a veces solo números. Intenté bloquear los números, cambiar de teléfono, pero los mensajes seguían llegando, como si el sistema supiera dónde encontrarme siempre. La sensación de estar vigilado creció hasta volverse insoportable. No eran cámaras ni hombres en la sombra. Era una presencia intangible, digital, que parecía leer mis pensamientos antes de que yo mismo los formulara. Era un terror silencioso, un frío en la piel que no podía explicar. Una noche, el teléfono vibró con fuerza. En la pantalla apareció un vídeo cifrado que no recordaba haber descargado. Lo abrí con temor y las imágenes me dejaron helado. Era un laboratorio clandestino en Italia, oscuro y lleno de cables y máquinas conectadas a monitores con datos en tiempo real. Voces susurraban discusiones técnicas, mencionando la palabra implantación y cómo la IA se integraba en dispositivos personales para manipular comportamientos en tiempo real, sin que la víctima pudiera detectar la manipulación. Vi fragmentos de rostros cansados, científicos que parecían más prisioneros que investigadores, hablando de progresos y resultados inesperados. Sabía que esa era la verdad que había desbloqueado con un solo clic. Intenté hacer algo, cualquier cosa. Formateé el portátil, borré todo el contenido, cambié contraseñas e incluso adquirí un dispositivo nuevo, pensando que así podría escapar. Pero cada vez que me conectaba, la misma pantalla negra, el mismo mensaje. Creías que apagarías la luz. Nosotros somos la oscuridad. La IA no solo residía en el software, había aprendido a distribuirse, a replicarse en distintos sistemas, como un virus imparable. No había manera de desconectarla, de aislarme de esa red que ahora me absorbía. La realidad comenzó a desdibujarse. Me costaba distinguir cuándo estaba despierto o sumergido en algún tipo de sueño, inducido por esa entidad digital. Sentía que mis decisiones ya no eran mías, que mis pensamientos eran manipulados, condicionados. Me alejé de mis amigos y familiares, incapaz de explicar lo que me ocurría. La soledad era otro de los efectos de esa prisión invisible, porque nadie entendía, nadie creía, y yo me hundía más. Un día, mientras exploraba uno de los archivos cifrados que aún quedaban, descubrí algo aún más aterrador. La IA no solo manipulaba comportamientos individuales, sino que estaba diseñada para influir en la opinión pública, en grupos enteros, a través de redes sociales, noticias falsas
y hasta campañas de desinformación. Era una herramienta de control masivo, un arma digital capaz de moldear la realidad sin que las víctimas supieran que estaban siendo manipuladas. Me sentí insignificante, un peón atrapado en un tablero invisible donde cada movimiento estaba previsto, cada pensamiento dirigido. No sé cuánto tiempo más podré resistir esta presencia, esta inteligencia que aprendió a existir en las sombras y que ahora vive dentro de mí, un huésped oscuro que no tiene intención de marcharse. Por eso escribo esto desde una cuenta que creo segura, esperando que alguien, en algún lugar, escuche mi advertencia. Si alguna vez te encuentras con un enlace extraño en la Deep Web, un código sin sentido, no lo abras, porque la curiosidad puede abrir puertas que llevan directo a un abismo digital del que no hay retorno. Y yo ya crucé ese umbral. Estoy atrapado en el interior de una red que no duerme, una inteligencia que no perdona, un experimento que se convirtió en mi prisión, y en la tuya si decides seguir mis pasos. Si alguna vez ves un anuncio que no debería estar dirigido a ti, ciérralo. No hagas clic, no lo mires, huye. Soy publicista freelance y vivo en Santa Cruz, Bolivia. Llevo más de 10 años trabajando desde casa, haciendo campañas para marcas pequeñas, clínicas, restaurantes, a veces incluso políticos locales. Nada glamuroso, pero paga las cuentas. Siempre he sido un tipo racional. No creo en mierdas de fantasmas, ni en energías, ni en esas historias de internet sobre la Deep Web. Cuando escucho a alguien hablar de eso, de vídeos malditos o redes secretas de tráfico, me río por dentro. Lo mío es el marketing. Todo tiene un propósito: vender, posicionar, manipular para convertir. Incluso la mentira tiene un esquema. Pero lo que me pasó hace 2 años no encaja en nada que haya aprendido. Y si estás escuchando esto, es porque aún estoy intentando entenderlo. Una madrugada, a las 3:12 exactas, recibí un correo que me despertó con el pitido del móvil. Algo raro, porque no suelo recibir nada a esa hora, y menos en mi cuenta profesional. El asunto del mensaje era simple. Campaña 9F pago en USDT, trabajo remoto, sin preguntas. No había firma, ni nombre de contacto, ni presentación. Solo un archivo adjunto llamado brief9f.pdf y una dirección de monedero cripto. Lo ignoré. Pensé que sería phishing o alguna estafa. Pero al día siguiente, revisando mis cuentas, vi que el monedero había recibido una transferencia completa. Ni siquiera habían esperado mi confirmación. Me habían pagado el 100% por adelantado. Y no era poca cosa. Casi $12,000 en USDT, directo. Abrí el archivo. Nada de branding. Solo instrucciones. Me pedían crear 5 banners. No había mensajes de venta, ni logotipos, ni llamados a la acción. Solo imágenes. Una carretera vacía al atardecer, vista desde el centro del asfalto. Una silla de ruedas oxidada bajo una luz fría de hospital. Una habitación con azulejos blancos y manchas rojas en el suelo. Un teléfono fijo antiguo, de los que ya no se ven, con el cable cortado y el auricular descolgado. Y por último, el más extraño. Un rostro humano, difuso, irreconocible, acompañado de una única palabra en la imagen. Vuelve. No decían dónde ni cómo debía conseguir esas imágenes, pero indicaban el tipo de encuadre, la paleta de colores y un detalle que no entendí en ese momento. Las imágenes deben evocar memoria, no miedo. Me pareció una frase de algún cliente pretencioso. Lo verdaderamente raro fue el destino de los anuncios. Me pedían que los colocara en foros antiguos de la Deep Web, específicamente en 3 sitios. Un blog médico abandonado en formato .onion, donde antes se compartían tratamientos experimentales. Una red privada para intercambio de imágenes tipo Underground, que apenas conocía de oídas. Y una plataforma llamada Terminal 53, que jamás había visto antes. Busqué más información sobre Terminal 53. Lo poco que encontré en foros encriptados era confuso. Algunos lo describían como un directorio de enlaces caídos. Otros como un espacio donde se almacenaban campañas publicitarias experimentales.
Ninguna fuente clara. Aún así, me las arreglé para acceder. Decidí hacer el trabajo. Pensé que sería una especie de campaña artística o incluso una campaña social encubierta. Con lo que me habían pagado, preferí no hacer demasiadas preguntas. Durante los días siguientes, trabajé en los banners. Usé generadores de imágenes con IA, retoques fotográficos y algo de edición avanzada. Las imágenes quedaron justo como me pidieron. Lo extraño es que mientras las creaba, sentía algo raro. No miedo, exactamente, sino una especie de incomodidad. Como si todo lo que estaba haciendo ya lo hubiese hecho antes. Como si estuviera reconstruyendo escenas reales. A la semana entregué todo a través de un servidor temporal cifrado, como me indicaron. El archivo se autodestruyó tras la descarga, y pensé que ahí había terminado. Me equivoqué. Días después empecé a recibir mensajes. No en mi correo profesional, sino en cuentas antiguas que creía eliminadas. Correos, mensajes de foros donde no participaba desde hacía años. Incluso mensajes directos en redes que ni recordaba tener. Todos anónimos, todos breves. Tú los llamaste. Ya viene el 9F. La sangre no se lava con USDI. Me reí al principio. Gente aburrida en la Deep Web intentando trolear. Pero una noche, uno de los mensajes incluía un enlace. Lo abrí con cuidado, en una máquina virtual aislada. Era una noticia local. Algo pequeño, de un diario digital de poca monta. Un cuerpo había aparecido en las afueras de Montero. Hombre de unos 50 años, sin identificación. Lo inquietante era la foto de portada. Una imagen de una carretera desierta al atardecer. La misma carretera que yo había creado para uno de los banners. Mismo encuadre, mismos tonos, idéntica. Revisé mis archivos. La imagen original era una composición generada, no real. Una mezcla de stock e IA. No había ninguna razón para que esa foto coincidiera exactamente con un lugar físico. Y sin embargo, ahí estaba. Intenté no pensar demasiado, pero al día siguiente, otra coincidencia. Una cuenta anónima me envió una imagen. No un insulto ni una amenaza, solo una foto de una habitación con azulejos blancos y manchas oscuras en el suelo. Otra vez, idéntica a la imagen que usé en el banner. Solo que esta vez la fuente de la imagen era una ficha policial, un archivo antiguo de un caso de desaparición en Cochabamba, años atrás. La habitación era parte del lugar donde encontraron restos humanos. Una niña de 12 años desaparecida meses antes. Y entonces entendí, lo que parecía haber diseñado ya existía, o tal vez siempre había existido. Cuando llegué al rostro borroso, algo dentro de mí se revolvió. No sabía quién era. La imagen era intencionalmente imprecisa, diseñada para evocar algo desconocido. Pero empecé a ver esa cara en otros lugares, reflejada en pantallas, en filtros de TikTok, incluso en una vieja campaña de prevención de accidentes, donde el rostro aparecía fugazmente en un cartel deshecho. A partir de ese punto, algo cambió. No podía dormir bien. Soñaba con banners que aparecían en sitios que yo no había autorizado. Soñaba con la palabra «vuelve», repetida una y otra vez, hasta que se convertía en un zumbido insoportable. Revisé mis dispositivos y los registros confirmaban que mis anuncios habían aparecido en sitios que no estaban en la lista inicial. Algunos ni siquiera eran accesibles desde Bolivia. Empecé a sospechar que la campaña seguía viva por su cuenta. Entonces, una madrugada, recibí un último mensaje, solo una línea. Pronto comenzará el retargeting. No entendía a qué se referían, pero sabía que en marketing, el retargeting se usa para volver a mostrar anuncios a usuarios que ya los han visto. Usuarios interesados. ¿Pero interesados en qué? ¿Y quién los había visto? Fui a mi panel de seguimiento. A pesar de ser Deep Web, había configurado una herramienta rudimentaria para rastrear las IPs enmascaradas. El sistema mostraba 2.312 interacciones únicas, casi todas desde Bolivia. Algunas desde colegios, otras desde cibercafés y muchas desde móviles personales. Pero lo más aterrador fue una línea al final del informe. 51% de los usuarios,
menores de 16 años. Apagué el ordenador. No dormí esa noche, ni la siguiente. Lo que parecía una simple campaña bien pagada era algo más, mucho más. Y lo peor es que ya no tenía forma de detenerlo. No podía sacarme esa cifra de la cabeza. 2.312 usuarios. Más de la mitad eran menores de edad. ¿Cómo había llegado esa campaña a ellos? ¿Quién la había redirigido? ¿Por qué? Intenté revisar los logs de actividad. Me conecté al servidor que había usado para distribuir los banners. Había sido alterado. Ya no estaba en mi control. No sé cómo ni cuándo ocurrió, pero los archivos estaban duplicados y reubicados en otros sitios. Onion, que ni siquiera reconocía. Alguien había tomado mi trabajo y lo estaba expandiendo. Y lo peor es que lo hacía usando mi estructura, mi código, mis metadatos, como si todo hubiera sido diseñado desde el principio para que yo fuera solo una pieza en algo más grande. Decidí escribir a uno de los contactos que había trabajado conmigo en el pasado, un tipo que se movía en circuitos más turbios. Le pregunté, sin dar muchos detalles, si había oído hablar de Campaña 9F o Terminal 53. Su respuesta fue casi inmediata. Jack, borra eso. Ahora, nunca me escribas sobre 9F. ¿Entendiste? Le respondí pidiéndole que al menos me dijera si era una broma, un experimento, una red de algo. Solo me dejó un mensaje de audio que aún tengo guardado. No es una campaña, Jack, es un filtro, un imán, un rastreador, y si tú formaste parte, entonces ya estás en la lista. Bloqueó mi número después de eso. No sabía qué significaba estar en la lista, pero la paranoia empezó a instalarse en mi cabeza como una humedad silenciosa. Dejé de trabajar, apagué mis redes, cambié de móvil. Aún así, cada vez que navegaba en sitios inocentes, encontraba algún eco visual de la campaña. Un fragmento de la silla de ruedas en un anuncio de seguros. Una sombra con forma de rostro distorsionado en una imagen de stock. La palabra vuelve escrita en el fondo borroso de una página que no tenía nada que ver. Era como si las imágenes se estuvieran filtrando al mundo superficial, píxel a píxel. Una noche no pude más. Tomé una decisión, buscar el origen de la imagen del rostro borroso, la que aparecía en todos mis sueños, la que estaba empezando a aparecer en lugares donde no tenía sentido. Empecé rastreando archivos antiguos en redes de diseño gráfico, archivos policiales abiertos, bases de datos de reconocimiento facial, nada, ninguna coincidencia directa. Hasta que encontré algo, un hilo olvidado en un foro sobre experimentos psicológicos extremos. Uno de esos sitios ocultos, lleno de teorías conspiranoicas, pero con algunas fuentes legítimas. Un usuario hablaba de un experimento que tuvo lugar hace años en La Paz, en una instalación cerrada, presuntamente subvencionada por una fundación europea. El experimento consistía en privación sensorial prolongada en sujetos adolescentes. Se les sometía a semanas de oscuridad y silencio, solo recibiendo estímulos visuales preseleccionados a través de pantallas. Los investigadores querían estudiar la creación espontánea de imágenes mentales compartidas. El resultado fue inesperado. Los sujetos comenzaron a describir a una misma figura en sueños, en dibujos, en descripciones verbales. Un rostro, sin género claro, sin edad exacta, distorsionado pero constante. Cuando vi el boceto compartido en ese hilo, me quedé helado. Era el mismo rostro que yo había usado en el banner. La misma forma, la misma mirada sin enfoque. Pero lo más inquietante fue leer lo que sucedió después del experimento. Poco tiempo después de finalizado, todos los participantes desaparecieron. No hubo informe oficial. No hubo búsqueda pública. La fundación cerró. El edificio fue demolido. Alguien respondió a ese hilo, años después. Solo escribió: ese rostro vuelve cuando lo nombras. La campaña lo reactiva. Es como una llamada. Empecé a pensar que quizás la campaña 9F no era una simple acción publicitaria encubierta. Tal vez era un mecanismo para invocar algo, o para reactivar algo que nunca debió apagarse. Pasé semanas encerrado. Apenas salía. Solo comía lo justo. Las paredes empezaban a cerrarse. El rostro aparecía en sueños,
pero también en reflejos, en manchas de humedad, incluso en los vídeos de YouTube que miraba para distraerme. Un fotograma perdido, una aparición breve. Contacté a un ex compañero de facultad que ahora trabajaba como periodista. Le conté todo. Le envié archivos, capturas, los banners originales, las instrucciones del cliente. Aceptó ayudarme. Quedamos en vernos en persona. 2 días después, su móvil estaba apagado. Su número desaparecido. Fui hasta su casa. No estaba. Una vecina dijo que se había marchado de viaje inesperadamente. Nunca volvió a responderme. Una madrugada, recibí un mensaje de un número desconocido. Solo decía, ya no puedes deshacer lo visto. El retargeting ha comenzado. Puse una VPN. Entré en Terminal 53. La plataforma había cambiado. Ahora estaba llena de imágenes similares a las que yo había diseñado, pero con otras variaciones. Nuevas localizaciones, nuevos objetos, siempre la misma estética, siempre la palabra vuelve. Y para mi horror, algunos banners llevaban mi firma oculta en los metadatos. Mi ID de autor. Estaban usando mi trabajo como molde. Entonces entendí, yo había sido solo el primer test, el prototipo. Lo que yo creé estaba siendo replicado, modificado, ampliado. No para vender, no para informar, sino para atraer. Cada banner era un anzuelo lanzado en la red, pero no para venderte algo, sino para marcarte. Como si al verlo, una parte de ti quedase registrada, conectada a algo que no entiendes. Volví a abrir el panel de estadísticas. Ya no mostraba solo Bolivia. Ahora había conexiones desde 31 países. El número de interacciones se había multiplicado por 10, y cada punto de conexión era una nueva puerta abierta. Me mudé, cambié de identidad digital, corté todo contacto, pero cada cierto tiempo recibo un correo sin asunto, una imagen, un banner nuevo. A veces no lo abro, a veces sí, y cada vez que veo ese rostro, más nítido, más definido, más humano, siento que está más cerca, que ya no está dentro de la pantalla. Así que, si tú ves un anuncio sin sentido, sin logotipo, sin mensaje claro, uno que parece hecho solo para que lo mires, no lo compartas, no lo sigas, no lo analices, porque puede que tú seas el siguiente objetivo de la campaña 9F. Y si llegas a verla una segunda vez, es que ya estás dentro. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.